viaja mejor. Mañana se inaugura en la Galería Ana María Astaño, en la AMS Marlborough, una exposición de Ricardo Maffei. ¿Quién es Ricardo Maffei? Bueno, es un destacadísimo pintor nacional que estudió un tiempo breve, ya nos va a contar acerca de eso en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Después estuvo en la Academia de Pintura de Miguel Venegas y Fuentes. Fue alumno de niño, cuando era niño fue alumno de Mario Toral. Después se fue a vivir a Madrid y allá viajó constantemente a Marruecos, a la casa taller de Claudio Bravo, a quien se convirtió no solo en su amigo, sino que también en su maestro, o no solo en su maestro, sino que también en su amigo. Expuso por primera vez el año 1987 en forma individual y es parte de los artistas seleccionados por la prestigiosa Galería Marlborough de Nueva York. Estamos con Ricardo Maffei esta tarde, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Buenas tardes, Polo. Gracias por invitarme. Oye, me decías que estuviste 6 meses en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. 6 meses nomás. Efectivamente. ¿Qué pasó ahí? Tuve 6 meses. Pasó que ya sabía que el arte iba a ser mi oficio de por vida, digamos. Pero todavía no lo tenía 100%, no estaba 100% mentalizado en eso. Sabía que era lo que me gustaba, sabía que algún día iba a ser pintor, pero todavía estaba, yo creo que con la flojera del colegio. Yo en el colegio fui un flojo impenitente, digamos, me dedicaba solamente a dibujar, ¿eh? Y no asistía a las clases teóricas. Iba solamente a taller, que era lo que me interesaba. Después, con el tiempo, me empezó a interesar la teoría. Por lo tanto, llegó el primer semestre y me dijeron, señor, usted no puede pasar, digamos, no ha ido a ninguna clase de teoría del arte, así que váyase a su casa, digamos. ¿Y tú habías empezado a dibujar más o menos desde qué edad o desde que tienes memoria? No, desde niño. Desde que tengo memoria, yo dibujaba en los cuadernos del colegio, y lo único que hacía era dibujar. Y el San George en esa época yo creo que era bastante más flexible, y aceptaron, se hicieron los lesos y dejaron que yo dibujara durante 9 años ahí en el colegio, hasta que me dijeron, ya usted sabe dibujar, pero nunca he ido a ninguna clase ni de química, ni de física, ni de francés, ni de nada. Así que hasta luego también. ¿Y te echaron del colegio? Me echaron del colegio. Mira. Y terminé haciendo un recorrido por varios colegios de Santiago hasta que finalmente ya saqué la licencia secundaria, digamos. Pero a patada y al combo. A ver, una cosa es dibujar y otra cosa es descubrir el talento que se tiene. ¿Cómo se dio eso? ¿Y cómo se convirtió finalmente el dibujo y la pintura en una vocación tan fuerte y tan determinante? Bueno, mira, lo que te decía antes, que de niño dibujaba y me gustaba mucho dibujar. O sea, yo en vez, mis compañeros, qué sé yo, estaban estudiando, estaban haciendo otras cosas y yo estaba dibujando. O sea, era algo, o sea, lo hacía bien, tenía la facilidad, pero además me gustaba mucho. Entonces yo en clase estaba dibujando porque me entretenía mucho con eso. Y pasaba horas y mis cuadernos de anotaciones eran dibujos, no era materia, digamos. Entonces cuando pasaba el profesor yo escondía y pasaba los exámenes no sé cómo, alguien me ayudaba seguramente. Como yo le hacía los dibujos a mis amigos, a mis compañeros. A cambio entonces de una buena nota en artes plásticas, por supuesto, te ayudaban a pasar me ayudaban a pasar en las otras cosas que yo no tenía idea. Ricardo, estamos conversando con el pintor Ricardo Maffei, quien expone a partir de mañana en la Galería Marlborough. Ahí empieza un periodo de formación tuyo que es, en ese sentido, por el hecho de haber estado un tiempo corto en la Academia o en la Escuela de Bellas Artes, es una formación, extrauniversitaria o no universitaria. Y ya en tu época muchos de los pintores o muchos de los artistas pasaban por un periodo de formación o de educación formal, podríamos decir, en el arte. Tú no tuviste eso, te lo saltaste de alguna manera. ¿Eso fue deliberado? ¿Resultó así en definitiva? Claro, te echaron después de ese primer año infructuoso, no trataste de nuevo, ¿te hizo falta en el resto de tu carrera? Mira, yo te diría que no me hizo nada de falta,
Porque básicamente, a ver, a lo que yo asistía eran talleres, pero eran talleres donde había, no sé, 30 alumnos. Yo no sentía que estuviera aprendiendo mucho. Sinceramente, lo que yo quería, que era pintar al óleo. En esa época yo quería pintar al óleo. El pastel no había aparecido todavía. Ujú. Y quería dibujar, pero encontraba que no avanzaba mucho tampoco. ¿Eh? Eh, Así que una vez que me salieron, no me salí voluntariamente, pero no me preocupó mucho, mi padre me dijo, ya, yo conozco a Miguel Venegas Cifuentes y te voy a llevar para allá y está bueno que te tomes las cosas en serio y qué sé yo. Y ahí me empecé a tomar y dije, ya, aquí estoy aprendiendo, Miguel Venegas nos enseña el óleo bien, nos corrige, además lo hace por amor al arte, no nos cobraba las clases. Ah, mira. Sí, ¿Y estabas en un taller con más personas, un taller grupal? en un taller aquí en Pedro Valdivia Norte, muy cerca de acá. Y era grupal, debemos haber sido 6, 7 alumnos, ¿eh? Que era su taller, no era casa, era taller en realidad. Y después terminábamos de pintar y nos juntábamos, tomábamos té, él preparaba té, ¿ah? Y alrededor del té o el café, qué sé yo, teníamos una tertulia, ¿eh? Acerca de arte, acerca de lo que debe ser el arte, acerca de lo que debe ser el artista y todo eso. Entonces fue ahí me lo empecé a tomar realmente en serio. ¿Eh? Y ahí estamos hablando de un periodo en que tú tenías, ¿cuánto? ¿20 años, 22 años por ahí, Yo no? tenía 22 años. 22 años, ajá. Y estuve 2 años ahí. Y en ese momento Claudio Bravo, que había sido discípulo de Miguel Venegas, vuelve a Chile, va a ver a su maestro y nosotros todos los discípulos lo conocemos. Ujú. ¿Ah? Ese fue el primer contacto que yo tuve con Claudio. Perfecto. ¿Ah? Y después, bueno, cuando tú te vas a España, entonces ahí tienes ya un contacto mayor, digamos. Exactamente, tengo Ujú. un contacto mayor con él. Yo me fui con un amigo pintor del taller también. Estuvimos un año en Madrid intentando que nos recibiera Claudio, hasta que al final lo logramos. Y bueno, partimos para allá con maletas, pinceles, horario muy rígido que nos había puesto Claudio por carta, hablábamos por teléfono, qué sé yo, ustedes vienen a pintar de 9 a tanto, muy, muy estricto él. ¿Eh? Así que partimos en un tren de Madrid a Algeciras, y de Algeciras tomamos el ferry a Tánger. ¿Eh? Y ahí nos instalamos, yo estuve como 2 meses y medio al final, era una invitación de un mes y me quedé como 2 meses y medio, y ahí sí que era estricto. O sea, Ujú. Claudio era muy, muy, muy metódico y muy, muy riguroso en su horario y en sus cosas. ¿Cómo se traspasa el conocimiento en el caso del arte? Porque no es simple teoría, ¿no es cierto? No es simple demostración. Finalmente tú tienes que, como artista, interpretar lo que el maestro, el profesor o quien sea te está diciendo, pero pasa por ti. Finalmente no es simplemente una labor de repetición de ciertos conocimientos como quien da un examen, sino que es la interpretación que hace y que tiene que ser muy personal, porque eso es lo que finalmente le da valor al arte, ¿no es cierto? Por supuesto. La La originalidad. originalidad y la Mm. subjetividad que hay en esa creación. Absolutamente. Bueno, yo te diría que al principio es como seguir al maestro. O sea, tú sigues lo que él te dice porque tú crees en él, conoces ya su trabajo, ¿ah? Y tú quieres pintar como él. O sea, eso suele pasar mucho Ujú, al principio, ujú. digamos, cuando tiene un maestro a quien respetas mucho y te gusta mucho lo que él hace. Tú quieres pintar como él. Al principio es así. ¿Ah? Bueno, en mi caso, Ujú. no sé en los demás casos. Así que yo estuve pegado, Claudio, durante mucho tiempo, te diría yo, quizá años. ¿Ah? Pero básicamente lo que yo quería aprender era la técnica de él, cómo lograr, qué sé yo, la gama de colores, todos los valores, todos esos blancos en sombra, toda esa profundidad en su pintura, en su gran pintura, que además es cuando yo lo agarré, estaba todavía pintando fantásticamente bien, digamos. Y después con el tiempo hay un momento en que uno dice,
más tarde o más temprano tú dices, ya aprendí y ahora tengo que buscar mi propio camino, digamos. O sea, eso tiene que ser así. ¿Eh? Pero uno realmente ve en muchos discípulos que han tenido maestros, qué sé yo, antiguamente, Van Dyck al principio pintaba muy parecido a Rubens, porque estaba en el taller de Rubens. Y después se va separando, digamos. Quedan cosas de su estilo, pero finalmente él. ¿Eh? Y eso te pasa tarde o temprano, digamos. Y como dices tú, es una característica súper importante del arte tener un lenguaje personal. ¿Eh? Ese lenguaje personal lo vas de alguna manera descubriendo, es una, a ver, es una búsqueda en el hacer o es una búsqueda teórica que tiene que ver más bien con el querer hacer. Mira, yo creo que se juntan las dos cosas. ¿Eh? Hay un artista muy conocido que es Chuck Close, que dice, bueno, cuando estés sin inspiración lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar. ¿Eh? En el trabajo te va a venir la idea o qué sé yo. Si te pones en la cama así, esperando que No va, no va a pasar. Claro. No pasa, digamos. Entonces, claro, uno dice, ya, debo cambiar, pero ¿cómo cambio? ¿Hacia dónde me voy? Y la única manera de hacer eso es ponerse a trabajar. O sea, ya, esto que armar los modelos, en mi caso yo armo modelos, en el caso de Claudio también armaba modelos, pero este modelo, a ver, esto no me está gustando, lo corro para acá, aquí estoy logrando algo diferente, pero eso se hace en el proceso. Y en el caso de tu pintura, el armar el modelo es una parte importante de la obra misma, ¿no es cierto? Es lo más importante. Es lo más importante. Sí. Es lo más importante porque en el fondo la técnica yo ya la domino. ¿Ah? Y una técnica bastante parecida a la técnica que usaban en el siglo XIX, o sea, no hay gran diferencia. Entonces lo que yo me tengo que diferenciar, primero al maestro y después segundo de todos los pintores que habían en el siglo XIX que pintaban con esa misma técnica y pintaban ciertos bodegones con ciertas características. Entonces tengo que... o sea, en el fondo la originalidad de mi obra está en el montaje. ¿Eh? Lo otro ya lo domino. Si yo logro un montaje interesante, lo otro es trabajo, es ponerse ahí a pintar todos los días. Entonces, ese montaje me puedo pasar 2 o 3 días haciéndolo porque finalmente es lo que te hace la diferencia de otra obra o de otra época o de... Y en esta exposición estamos conversando con Ricardo Maffei a propósito de la inauguración mañana de una nueva exposición en la Galería AMS Marlborough. Esta exposición, ¿de qué está compuesta y cuáles son, sobre todo, los objetos que vamos a ver ahí? Mira, los objetos, yo soy bastante repetitivo. O sea, la gente me dice, ¿hasta cuándo pintáis paños? ¿Eh? Porque llevo mucho tiempo pintando paños. ¿Eh? Después... ¿Y qué le responde ahí cuando dice hasta cuándo pintáis paño? Bueno, a algunos no les respondo. No, pero yo te diría que si tú encuentras un objeto que te interesa, te puede aburrir a los 2 años, y eso me ha pasado. En una época pinté piedra, estuve 2 años pintando piedra y de repente me aburrí y no más con las piedras. Y de repente encontré los paños, pero todos los objetos tienen múltiples lecturas. O sea, tú podéis poner porque casi todo se ha pintado, casi todo se ha hecho en el mundo del arte, del realismo, por lo menos, se ha hecho todo. O sea, si tú dices género, los pintores flamencos pintaron género hasta aburrirse. Sí, y de una manera magistral. De una manera magistral. O sea, tú no puedes, o sea, no es que no pueda. Hay gente que intenta hacer eso ahora y no tiene mucho sentido, porque lo hicieron hace 300 años y de manera maravillosa. Entonces, ¿cómo tú reinventas, por decir, ese mismo objeto, pero de una manera tan distinta, digamos? Que sea una mirada como del siglo XXI sobre un objeto que ya se ha pintado tantas veces. Y ese objeto tiene, en mi caso, yo lo he puesto de muchas diferentes maneras, y al final el cuadro termina siendo muy distinto, digamos. Aunque están siempre compuestos o sobre una mesa, o sobre el suelo, o colgando los paños,
pero tú puedes hacer un montón de diferentes versiones sobre ese mismo tema. Y para las personas que a lo mejor no son muy aficionadas o cercanas al mundo de la pintura, yo creo que cuando uno se enfrenta a un cuadro tuyo, lo primero que a uno le pasa es esa sensación de wow, de impacto por la técnica, por la perfección de la técnica, por la perfección del retrato de los objetos. ¿Cómo pasar más allá? ¿Cómo dejarse impactar ya no solo por el dominio y la perfección de esa técnica, sino que por el objeto que estás representando, por la atmósfera que logras, por finalmente la emoción que hay adentro? Bueno, eso que estás diciendo tú es súper importante, digamos, porque así como hay gente que se puede sorprender con mi técnica, hay muchos artistas que usan un poquito la técnica para sorprender, ¿no es cierto? Y cuando tú te quedas solamente en eso, al final queda un vacío, digamos. Hay muchos hiperrealistas que te hacen cosas así que uno dice, wow, ¿cómo este tipo hizo esto, digamos? Y es básicamente un poco lo que te digo yo, en esa composición está un poco el secreto. Es cómo coloco esos trapitos colgando de alguna manera que cuando el observador mire el cuadro, vaya más allá de la técnica, o sea, diga, esta composición es realmente interesante o realmente me llegó no sé por qué, pero eso lo logras, como te decía yo, interactuando los colores uno con otro, porque pongo un amarillo aquí y pongo este otro color acá, que toda esa composición que tú armas en este espacio tenga un sentido no solo estético, que es muy importante, estético, que es una cosa bastante subjetiva, pero que tenga un sentido estético para mí, pero además que vaya más allá en el sentido de, primero, de modernidad. O sea, decir, este es un artista que está haciendo realismo, pero está inserto en su época. Y segundo, que, por ejemplo, yo juego un poquito con la abstracción, en el sentido que los grandes pintores abstractos me gustan mucho, y de alguna manera yo me he inspirado en muchos de ellos, haciendo una especie de juego de realismo abstracción, o sea, siendo muy realista, pero haciendo composiciones un poco abstractas, influido por algunos artistas abstractos, más que realistas. Yo miro mucho de los abstractos. Mira. Y hay algunos que me sorprenden mucho e incluso estoy muy influenciado por ellos, pero siendo yo un pintor realista, finalmente es un trabajo muy distinto, digamos, pero que juega un poco con ese mundo. También juego en algunos casos, no siempre, pero con pocos elementos, o sea, como que tengan cierta austeridad los cuadros también. Un poco, por nombrar a Morandi, que es un pintor que no tiene nada que ver conmigo, pero que me gusta mucho, que pone 3 o 4 o 5 objetos. Y que pasaba días también ubicando los objetos. Y que eran los mismos objetos, tenía una caja con 100 objetos que los cambiaba y qué sé yo, y que es muy austero, y que cuesta metérselo por esa misma austeridad, pero al final tú empiezas a descubrir un mundo muy bonito dentro de eso. Entonces yo creo que traspasar la técnica es fundamental. O sea, a mí me gusta pintar las cosas bien, digamos, y tener ese oficio, pero yo creo que tú tienes razón, hay que ir mucho más allá y lograr de repente que la gente se quede un poco pegada y vaya más allá de la simple técnica. Le queremos agradecer muchísimo a Ricardo Maffei. Les recuerdo, mañana se inaugura esta exposición ahí en la Galería AMS Malboro, y va a estar poquitos días, hasta el 1 de septiembre nomás, así que es casi un mes. Se alargó un poquito. Se alargó un poco, más allá. Sí, va a estar como una semana más. Buenísimo. Buenísimo, para que la gente tenga ahí entonces la oportunidad de verlo de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 20 horas, y los sábados de las 11 a las 14 horas. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Polo. Gracias a ti. Vamos a escuchar un poco de música. George Michael con Waiting for That Day.